¿Cómo están, racita? Pues aquí una vez más, en un episodio más de Aquí no es la mañanera, es Política Regia. Y pues vamos a estar, nos acompaña Nicole Campos. Hola. Hola otra vez, pues ya saben, mi nombre es Nicole Campos. Hola. No, hombre, no, andan bien con sueño. Hoy tenemos dos invitados nuevos que nos acompañan, que van a estar acompañándonos en diferentes ediciones que tengamos de posteriores episodios. Nos acompaña Diego Núñez. Hola, mi nombre es Diego Núñez. Pues aquí estamos, es mi primer episodio. La verdad estoy muy emocionado por ello y espero que esta plática se desenvuelva chida. No vino Debbie, pero Debbie le puso un apodo bien chido. Pero bueno, luego se los cuento. Y también y luego está Romina, que nos acompaña también. Niña chiquita, tiene 12 años. Sí, tengo 10. 10 años para los 100. Ay, no, Romina, no. Pinche chiste feo. No, es cierto. Pues son unos chistes en ahora. Ay, no. Generación que... Nos pides mucho, ¿sabes? Nos pides mucho. No, y no. Bueno, pues hoy, pues ya saben, vamos a hablar, criticar y decir nuestra cruel pero siempre justa opinión pública de cómo pensamos los jóvenes acerca de las mamadas que hacen los políticos y diferentes actores públicos que impactan todos los días en nuestra sociedad. Hoy tenemos pues muy tristes noticias. La verdad, falleció el mejor amigo de todos los jóvenes del mundo, de la comunidad LGBT, de las mujeres, de todos lados. Pero pues queremos que Nicole nos comparta la triste noticia y pues vamos a opinar cómo se presentó al mundo respecto a toda esta situación. Ligero paréntesis, Romy no tiene 10 años, oigan, no estamos explotando niños. Sí. Tiene 18. No estamos explotando niños, todo bien aquí. No es cierto, ayuda. Retomando el tema, pues es un muy buen punto de partida el tocar el tema del fallecimiento del Papa, porque yo creo que, bueno, en mi caso pues yo soy católica, pero, o sea, sin importar la religión o el rubro desde donde lo quieran ver, pues el Papa era un líder, o sea, y hacía política, o sea, dentro de era pues la máxima representación de la religión católica en la tierra, y pues hacía política y hacía liderazgo, que es más que nada de lo que vamos enfocados. Pero yo quiero saber, porque Asael es cristiano, Diego también es cristiano, y Romy, perdón, la costumbre. Romy, no sé qué... Católica. Dos católicos, Ajá, dos católicas, dos cristianos. Quiero saber qué han visto, qué han escuchado respecto al Papa, o sea, desde un punto como no tan adentrado a la religión, porque pues a lo mejor yo estoy un poquito sesgada porque pues yo soy líder de jóvenes en mi iglesia y yo estoy en la iglesia desde los 4 años, ¿no? Sirviendo y así, entonces... ¿Qué habían escuchado antes de la muerte del Papa respecto al Papa y ahora como que fue este boom de información para todos? Uy, pues, a ver, pues yo como ex cristiana, no es cierto, no, sí, todavía ahí voy de vez en cuando a la iglesia, pero antes sí estaba muy metido a la iglesia de que cristiana y todo, pero, pues bueno, así como que desde mi perspectiva, pues que era pues el primer Papa, latinoamericano, que pues sí, que era de Argentina, que era un papa muy progresista, que era un fiel controversario a las políticas que hacía el anterior papa, el que renunció. Ajá. Y creo que es el alemán, no sé cómo se llamaba, que ya falleció, ¿no? Creo. Benedicto XVI. Ya falleció también, ya está con San Pedro. Y ahora pues nuestro Papa Francisco. Pero así como que por fuera de lo que pude escuchar fue que pues tuvo políticas muy progresistas para la iglesia, que fue muy criticado también por eso, pero también la gente muy agradecida por estas políticas, que pues a lo mejor pues la iglesia la hemos visto pues del lado de la juventud muy rígida ante ciertas cosas, y pues tiene muchos años de historia, pues obviamente va a tener una perspectiva ideológica que impacta y que pues obviamente basados en un libro que tiene pues muchísimos años. Entonces pues sí, a veces hay como que ciertas que podría decirse doctrinas que a lo mejor pues la raza ya más actualizada, o en esta época que estamos en una época donde pues la difusión informática pues nos llega a todos, entonces como que era pues ya se veía como que ciertas políticas muy retrógradas, ya como que ya no de este tiempo, pero que el Papa sí era un poquito más liberal en ese aspecto. Sí, claro. Y pues fíjate que en mi parte pasa algo muy como
poco común. Fíjate que yo fui subjefe de monaguillos ahí en la iglesia, de los acólitos, ¿se le llama? Así, acolitabas. Sí. Entonces eras ex católico. Es católico, dato que no sabíamos de Diego. Yo ahí estaba y agarrada la aparte colitaba y todo. Sí, yo era acólito. Monaguillo. Yo era monaguillo. ¿Y por qué te saliste? Pues por la algo? familia. Pues no, okay. fíjate. Pues ahí estamos de la vida, ¿verdad? Pero okay. fíjate, yo era el que agarraba la campaña y estaba tilín, 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 tilín. Entonces, no sé, güey, yo no sé ese pedo. O sea, ¿cómo? O sea, bueno, ¿qué campana? Es que como antes las misas se daban en latín, Ajá. pues o sea, la gente no entendía la misa, estaba en latín. Entonces hay una campanita que se toca cuando te tienes que hincar y cuando te tienes que levantar y cuando te tienes que volver a hincar, o cuando, por ejemplo, el domingo pasado que se abrió la gloria, se toca de que el monaguillo estaba en friega con la campana. Porque se toca todo el rato. Entonces, como las misas eran en latín, las personas no entendían, pues estaba esta campanita y es la que todavía tocan los monaguillos en la iglesia. Entonces, fíjate que cuando yo iba cuando era subjefe de monaguillos, pues ahí agarramos el grupo de niños, ahí los que iban a la, ¿cómo se llama? Aparte líder, o sea, no nada más era monaguillo, sí, él mandaba a los monaguillos. Cuando no estaba presente el chavo que era Rubén se llamaba, se llama, de hecho el vato estudió ahí en la facultad también, ya se graduó. Cuando estaba yo ahí, pues me pasaba de que pues yo era el que movía a los niños, de que les enseñaba ahí las cosillas. Ya la verdad ya ni me acuerdo casi nada de lo que, de hecho venían y que un instructivo de todo lo que tenían que hacer, porque la tocada de las campanas tenía un significado. Es que es muy importante como el hecho de servir en el altar, ¿sabes? O sea, por eso te digo, o sea, era monaguillo aparte jefe de los monaguillos. Ya estaba ahí en el mero punto del pedo. Tú le llevabas el pisto al papa. Al padre, ¿verdad? Sí. Oye, fíjate que, o sea, bueno, de ese choque cultural que tengo ahorita en ese momento, es que, por ejemplo, acá con los cristianos era, por ejemplo, pues sé que los padres de que no pueden tener hijos, según yo, pero en cuestión de, acá, bueno, con los cristianos de que los pastores se les llama, no se les llama padre, a los pastores sí pueden tener de qué familia, pero, por ejemplo, cuestiones como que del alcohol y de que pues también creo que pues los cigarros, cualquier tipo de droga era como que mal vista. Sí. Entonces era... De hecho había muchos, o sea, a mí me tocó una iglesia un poquito más liberal al resto de las cristianas a las que yo asistía, pero había iglesias donde de que hasta el refresco, la coca estaba mal porque pues te hacía daño a tu salud y era en contra de estabas dañando el templo del Espíritu Santo. Entonces de que pues no se podía hacer eso. Y de los niños era muy raro, o sea, los niños nunca... pues no existe esta figura de monaguillos dentro de la iglesia cristiana, o sea, pues siempre son como jóvenes los que apoyan al servicio, no tanto niños. Fíjate, entonces a mí me pasó que cuando yo cambio todo esto, pues lo principal que me di cuenta era que pues dentro de la iglesia católica, pues era muy dogmática, era muy, pues existía el dogma, era jerarquías, era como que respetar más que nada como ese tipo de cositas. Y después me pasó que cuando me cambió a la iglesia cristiana, pues me di cuenta como que era, pues sí, de que no había una estructura como vaya de jóvenes, o si había como los lidercitos de que, pues era como que primero era comenzar de que con niños, y luego era de que adolescentes, y luego pasabas a jóvenes. Entonces me di cuenta que como que era como que muy X ya todo lo que manejaban los chavos, entonces fue como que, bueno, pues ahí voy a intentar meterme y todo, pero pues ahí como que fui adentrándome un poquito más. Oye, tú que tienes un poquito más de experiencia ahí, ¿cómo está el tema? O sea, por ejemplo, pues si tú me estás diciendo que los niños sirven, entonces exponen un poquito más a los niños en el tema de los abusos sexuales que hubo dentro de la Iglesia Católica, que de hecho fue un tema controversial antes de que renunciara pues Benedicto XVI. Pues cómo se manejó o cuál fue la diferencia con respecto a uno que creo que Benedicto XVI era conservador y el Papa Francisco era pues liberal. Es que es justo un punto que quería tocar con lo que me contaran, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tocabas el tema del alcohol y así, y es claro que ha habido temas que han sido cerrados, pero llega el Papa Francisco a romper muchos estereotipos, ¿no? Y hacer una iglesia que era una iglesia verdaderamente para todos, porque toma este liderazgo y entonces tenemos una iglesia en la que tú dices de que el alcohol está prohibido, donde tenemos como que muchas prohibiciones, muchas restricciones, y a la que los jóvenes en realidad no nos nacía acercarnos, o sea, ¿para qué voy si se me está señalando de pecador todo el tiempo? Y a lo mejor yo no tengo, o sea, yo me estoy acercando
con el soy pecador, pero no sé exactamente si me siento cómodo o no, o sea, y me incomodan todo el tiempo, ¿no? Entonces prefiero alejarme o prefiero no estar. Entonces llega el Papa Francisco y nos dice, pues no sé dónde está, citándolo, no sé dónde está la iglesia de santos porque acá somos pecadores todos, ¿no? Entonces nos llega con frases así, nos llega con frases en la Jornada Mundial de la Juventud, en la que nunca habíamos visto a un papa que lo siguieran tantos jóvenes justo por esto, porque rompe los estereotipos, porque llega diciendo... y siendo controversia dentro de la iglesia, ¿no? Porque luego escuchaban a las señoras de que, o sea, qué bueno que ya van a cambiar el papa, o sea, los comentarios que se escuchan, ¿no? Porque pues sí ocupamos un poquito de más régimen, ¿no? O sea, ya los jóvenes están haciendo lo que quieren, porque excusándose dentro de la iglesia, ¿no? De que es que el papa como que lo ve bien, ¿no? Porque, de hecho, hubo un documental, ¿no? Que Ajá. entrevistaron al Papa Francisco con varios jóvenes. Ajá. No me lo acabé todo el capítulo, la verdad, creo que estaba muy extenso, pero que pues hasta había personas de la comunidad y todo. O sea, Sí. siento que sí, pues eso antes nunca se había visto. O sea, de que la comunidad LGBT cuestionando o una figura de autoridad de la Iglesia Católica hablando directamente con personas de la comunidad, siendo que pues obviamente la doctrina, pues creo que es casi la misma Biblia. Ajá. Tienen ahí unos cuantos cambios. unos cuantos. Es que Libros. según la Biblia católica tiene 72 libros, según no me equivoco. Si no me equivoco, sí. Y la Biblia cristiana tiene 66 libros. Dato Ajá. curioso. Pero porque esos que es 6 libros. Sí, esto de repente se vuelve un Están- debate entre cristianos y católicos. Es porque hasta él sirvió mucho tiempo como líder de jóvenes Ajá. cristianos y pues yo ya tengo igual sirviendo muchísimo tiempo, pero como líder de jóvenes católicos. Aparte yo empecé a estudiar teología, güey. O sea, Ujú. estuve como un año. Estuve un año estudiando teología, entonces como que sí me estaba bien Sí, metido, sí, pues yo Entonces también. como que era sí le sé un poquito porque bueno, en teología ya no estudiabas como que tanto cristianismo, sino estudiabas las diferentes bases. religiones y Exacto. la interpretación de la Biblia y todo ese pedo. Entonces, medio le sé ahí. Pero Sí. bueno, bueno, y luego continuabas con lo del Papa. Pues es que es justo lo que te digo, o sea, él llega, rompe estereotipos y entonces ya no crea como una iglesia que ves lejana y que ves como santidad y que ves como no me puedo acercar a menos de que haga ciertos ritos o a menos de que yo, porque por ejemplo, como lo decía, Sí. o sea, hay un reglamento súper estricto para colitar y para servir en el altar porque es algo sagrado. Entonces Francisco llega y rompe todo esto y dice, o sea, no, la iglesia no es algo lejano, al contrario, la iglesia es de nosotros, somos el pueblo y donde estemos es la iglesia. Y entonces llega rompiendo todos estos estereotipos y siendo un puente y siendo un líder y no siendo alguien que mandaba y no siendo alguien que veamos lejano. Entonces, por eso los jóvenes empiezan a seguir al Papa Francisco, porque, por ejemplo, ahorita lo que tocaba ese tema del alcohol, yo recuerdo haber visto a sacerdotes tomar una cerveza o así, y no era como que algo mal visto, y al contrario, o sea, por ejemplo, nosotros invitábamos a los sacerdotes a nuestras fiestas cuando cumplíamos de que dices así, ¿y en qué momento tú ibas a querer al sacerdote en tu fiesta de cumpleaños? Porque no ibas a poder hacer tu desmadre a gusto, pero no era todo lo contrario, o sea, había sacerdotes que sí nos de, bueno, vamos, así que, pero obviamente sí era como de que, bueno, a los menores, nada de alcohol, y los grandes, de que poquito hasta que, o sea, el pecado no es el alcohol, o sea, el pecado viene con lo que haces y te excusas luego con el alcohol. No, o se sea, embriaguéis con vino. el pecado es la acción que tú cometes, ¿no? O sea, y nadie más va a obligarte a cometer esa acción, ni siquiera el alcohol así, o sea, el pecado es lo que tú haces. Entonces, De hecho, por es eso como no estaba dicen, como que mal visto. de hecho, Ajá. como dicen de que Jesús era buena onda, nada más su fandom es el tóxico. Porque pues Me en encantó. la Biblia está de que pues Jesús era compota y pues iba a bodas y convertía. Ajá. De hecho dicen de que no podemos entender a Judas Iscariote porque traicionaría a Jesús y tenía un Sí, tenía. compa que transformaba el agua en vino. Pues no mames, sí se pasó de lanza, pero bueno. Y entonces, desde que llega el Pero Papa espérame, Francisco. Romina, ¿y tus papas cuáles son tus favoritas? Bueno, Ah, porque la tú sí. dinamita. De hecho, algo que yo quería comentar sobre eso es que yo los escucho hablar y yo creo que yo soy la más lejana en cuanto a la religión. O sea, Sí, yo sí, no sí. crecí en un ambiente, obviamente, por ejemplo, mi abuela era de que no, voy a ir a la misa y todo eso, pero realmente a mí nunca me criaron en un ambiente religioso. Entonces yo los escucho y es así de, yo no sabía nada de eso, porque, por ejemplo, lo que lo que Nicole preguntaba era qué es lo que han oído, qué es Ajá. todo eso, y por ejemplo, de mi parte, que estoy muy alejada, es ese punto de, ahora que sigue, porque, por ejemplo, están diciendo este tema de que teníamos a un papa muy liberal y todo, ¿qué pasa ahora que se va a elegir uno nuevo? O sea, el miedo de que se pierda eso, que se retroceda, o sea, ¿ahí qué onda?
Fíjate que es algo que entre pues mis chavos de la iglesia también hemos sacado el tema a conversación, porque yo sí les digo, o sea, yo la verdad sí temo, porque cuando llega alguien puede, así como lo era el Papa Francisco, ¿no? Que llegó rompiendo estereotipos, puede llegar volviéndolos a poner, o puede llegar volviendo, porque por ejemplo el Papa Francisco había dado la bendición para que las personas de la comunidad pudieran adquirir la bendición de un sacerdote al momento de pues estar juntos, ¿no? O sea, pudieran irse a bendecir a un altar en una iglesia su unión. No podía casarlos, no podían ser un matrimonio, pero sí podían ir a bendecirse en un altar su unión. Entonces, para mí eso era muy importante, ¿no? Y para mí eso era algo muy, muy padre. Pero así como lo hizo el Papa Francisco donde está dando como un mandato, el próximo Papa puede quitarlo. O sea, el próximo Papa puede llegar y decir, no, o sea, ahora las personas de la comunidad ya no son bienvenidas, porque claro que todos somos bienvenidos, pero primero ve y pide perdón afuera. Sí, entonces podemos volver a ese retroceso de la iglesia. Y de hecho, fíjate momento. que algo que yo sí hubo un tiempo donde yo consideraba mucho es que yo creo que hubo unos años cuando iba creciendo que decía, yo tengo como ese rechazo hacia la iglesia, pero ya después hubo un punto que yo decía, ¿pero por qué? Porque yo crecí con esa idea de que la iglesia era de que no a la comunidad, no a esto, no a bla, 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 que ya después precisamente sí veía, no sé, al papá que decía de que daba consejos y todo, y era de que, wow, o sea, realmente, por ejemplo, era lo que decía, o sea, que realmente es muchas veces el público que lo distorsiona, que lo cambian, que bla, 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 y por ejemplo, ya fue ahí, ahora sí yo creo que yo querer acercarme, pero es poco a poco, porque digo, yo también no sé de dónde empezar, de dónde, cómo, cuándo. Sí, y pues realmente dentro también de la iglesia pues existe el tema de la política, ¿no? Porque como comentas, hay papas que son más liberales, otros que son más de doctrina, cerrados. Entonces siento que pues también es importante tocar ese tema, ¿no? Sí, claro, porque justo el Papa Francisco pues viene de una congregación que pues aparte de ser el primer papa de Latinoamérica argentino, pues era el primer papa jesuita, que esta congregación pues es más que nada, no aceptan puestos de poder, o sea, era raro, ¿no? Y aún así terminó liderando la iglesia católica a nivel del papa, ¿no? Entonces, esta iglesia prefiere conservarse un poquito fuera de lo político en general, de los puestos de liderazgo, sino que ser más humildes, pero dentro de, pues el papa supo llevar todo este servicio a los demás, que yo creo que fue unas partes en las que yo también me identificaba mucho con él, porque yo siempre pues terminé en la política, porque así como me escuchan, pues desde chiquita estoy en la iglesia, entonces desde chiquita he sido voluntaria en Cáritas, he tratado de ayudar y he tratado de buscar cómo ayudar a las demás personas y fue como terminé aquí. Y fíjate que dices algo bien importante, porque o sea, pues yo que también tengo un pasado eclesiástico, por así decirlo, y que ahora estamos pues de que involucrados en este tema de la política, pues fíjate que al final de cuentas, y vamos a lo que hablábamos en el primer episodio, que siempre todo lo que nosotros hacemos es política, y más siento que la iglesia es lo más cercano de inicios que tenemos de la política, porque pues por ejemplo, pues antes los reyes estaban ungidos pues por Dios, o bueno, como nosotros que estudiamos derecho, pues antes no había leyes, por así decirlo, que eran, pues que te metían a la cárcel o algo así, no, era lo que decía la Biblia y si no lo seguías, pues era pena de muerte o cosas así, y cómo fue revolucionando, por ejemplo, Jesús también lo ponen como una figura muy revolucionaria en su tiempo, o sea, de hecho por eso dicen que pues por eso lo crucificaron, porque pues vino también a imponer o interpretar de manera diferente las leyes que siempre estaban siguiendo, pues en ese caso, ¿quiénes eran ay, se me fue el nombre de los que estudiaban mucho, los escribas y los fariseos y los escribas, pues como Jesús fue un referente político, porque pues hizo un referente político bien cabrón y con su muerte y con sus mensajes, hizo todo un cambio político en ese momento. Y que continúa, y que ¿no? Continúa todavía. El líder sigue teniendo seguidores 2000 años después. Sí, por supuesto. Entonces, y de hecho, pues es un referente, es un antes y un después. Entonces sí es o sea, si preguntaran, ¿Jesús fue político? Pues sí, fue un líder político revolucionario bien cabrón. Entonces sí creo que también en cuestión de la iglesia es un tema político muy, muy trascendental, porque por ejemplo ahorita pues todo el mundo trae el papa en la boca de que quién va a ser el siguiente, y como decía Romina, si ahora el siguiente papa va a ser conservador o liberal, pues
más jóvenes que ya empezaban a confiar nuevamente en la iglesia, ¿van a seguir con un nuevo papa conservador o se va a reafirmar lo que construyó pues el Papa Francisco con reformas liberales? Y que cuando vemos temas como el de que de religión y de política no se abra sobre la mesa, Ajá. o sea, súper Sí, contradictorio. sí, De hecho, claro. de hecho, aquí está pasando algo muy interesante. Que tu tía en la peda siempre te dice, no se deben de tocar 2 temas en una peda. Religión y política. Y aquí les estamos tocando. y ¿verdad? fútbol, y No, fútbol. me Y faltó fútbol. el alcohol. Sí, ¿verdad? Ya Entonces, sé, no. pues fíjate que yo siempre he pensado que algo muy importante es que siempre cuando haya gente involucrada, siempre va a haber política. O Sí, sea, sí, obviamente. siempre que tú muevas a 10 personas, muevas a las personas que muevas, si son 5, son 10, son 15, a 1000, a miles, pues yo creo que siempre va a haber política involucrada, ¿no? Y Entonces, fíjate que también como que perdemos el pie en cuestión de que pues la política inició de esa manera de ayudar al prójimo, de Claro. ayudar a los que más lo Exacto. necesitan, de distribuir los recursos conforme a las necesidades de cada uno. Y pues de hecho la política pues se les llama servidores públicos y pues los servidores públicos deberían servir a la sociedad, exacto. no a ellos mismos o a sus bolsillos. Y pues vemos cómo se ha transgiversado todo, o sea, cómo la política que inició como pues esta lucha de poder que siempre ha estado en toda la historia, pero pues al final a hoy pues ya no nos matamos pues por territorio. Bueno, sí, nos seguimos matando. Nunca Como que mucha entendimos, evolución. pero bueno, o sea, pero pues a cuestión de que Ajá. pues siento que los políticos deberían no nada más decirse de que católicos o cristianos por populismo o porque voy a recibir más votos, sino pues realmente pues sirva de algo y que pues desde los puestos de poder donde están pues vean por los intereses de la sociedad, de la comunidad, de los más necesitados, de las personas que necesitan de nuestro apoyo. Entonces, sí, pues pues por ejemplo en México es más que nada este conflicto de que siempre ha estado de que la separación de iglesia y Estado y Ajá. tiene sus pros, pero pues también siento que hemos perdido como ese lado humano, ese lado humanitario de pues velar por el prójimo, ¿verdad? Sí, claro. Pero pues es que también, pues te digo, el fandom de la iglesia Un poquito también es muy conservador y pues imagínate a alguien que llega al poder y es muy fiel a doctrinas conservadoras, pues cómo va a afectar a miles de personas que no siguen o no profesan la misma religión. Y es que pues, ¿verdad? también es importante el punto que tomas de que la iglesia tiene un papel muy importante Ujú. dentro de la política, ¿no? El tema de ayudar a las personas y todo, pues es lo que debería de llamarse realmente la política, ¿no? Pero pues malamente, por ejemplo, la historia del Papa pues toca un tema muy importante que fue lo que viene siendo ¿cómo se dice? La dictadura militar en Argentina. La dictadura militar Ajá. en Argentina, que pues sabemos que fue... Un pues, hecho que marcó al Papa. Exactamente. Claro, claro. De hecho, hasta él no se sentía digno Bueno, lo vi en un... yo como toda la mayoría de los jóvenes que ahorita se pusieron al día que vimos Cónclave y la de Dos Papas. En Netflix. Sí. Entonces, para ya poder opinar en la Resumen conversación. en TikTok. Ya sé, ¿verdad? Y ver resúmenes en TikTok. Ya ahora todos nos creemos expertos en el conclave. No, pero, o sea, creo que es un punto importante el que toca Diego, ¿no? Porque claro que la política marca el inicio en la vida del Papa Francisco, ¿no? Cuando era sacerdote que explota justo la dictadura militar en Argentina, entonces ahí le toca ver cómo es que gente puede arrebatarle la vida a otras personas, ¿no? Entonces ahí toca un punto débil de él. Pero también cuando es papa toca temas de política, o sea, Sí. cuando normalmente lo separan, no, él se mete. Y él criticaba a Donald Trump cuando hablaba sobre migrantes y cuando hablaba de por qué eran ilegales y por qué no tenían que estar. Él metía su cuchara y hablaba en contra de Donald Trump y decía que estaban mal esas políticas. De hecho, fue en México, ¿no? Donde lanza su frase icónica de construyamos puentes no muros. Ujú. Claro, Sí. por respecto, pues, el guiño hacia los muros de Donald Trump. Ujú. También pues toca en temas de políticas, pide disculpas por la Santa Inquisición y pide disculpas a los indígenas del pueblo, porque temas que normalmente en la iglesia eran de, no, o sea, se hacían de la vista gorda, no, aquí no pasó, así no fueron las cosas, las personas transversan la historia, no, él se sienta, la acepta y pide disculpas. Entonces toca temas políticos en donde también nos habla a todos los que como que le lanzaban es que la iglesia llegó asesinando personas. Dice, pues sí, pero pasó hace un tiempo y claro que todos no nos gusta, él decía mucho que no nos gusta ver nuestra historia
porque nos recuerda lo que hemos hecho mal, pero al contrario, se tiene que ver la historia, pero pedir disculpas y cambiarlo, porque también cuando tocaba el tema de abusos sexuales, él decía de no podemos cerrarlos y encerrarlos en un cajón en el Vaticano y hacer como que eso no pasó. Claro que ha habido abusos sexuales dentro de la iglesia y claro que hay casos y él llamaba a los chavos y llamaba a las familias y les decía aquí estoy y quitó sacerdotes, quitó puestos, o sea, para él lo importante eran los jóvenes y era la iglesia, sin importar sobre quién de su misma iglesia tuviera que pasar, porque normalmente decía, es que los sacerdotes a veces abusan de los niños porque saben que tienen toda una institución respaldándolos, ¿no? Claro. Que no va a pasar, y él decía, no, la institución no te va a respaldar a ti, o sea, va a respaldar a los jóvenes. Tocas un tema bien importante, o sea, que ahorita que lo estoy enlazando, no, es que o sea, fíjate que, o sea, como muchos abusos sexuales dentro de la iglesia se escondieron. Ajá. Por esta razón de la institucionalidad de la iglesia. Sí, claro. Y esta figura de institucionalidad no solo se ve en la iglesia, se ve en todos lados. Por ejemplo, nosotros que somos universitarios en la facultad es lo mismo. No puedes acusar a un maestro por abuso, no puedes acusar... Bueno, sí lo puedes hacer y bueno, nosotros fuimos una sociedad de estudiantes, bueno, somos una sociedad de alumnos ahí en la Facultad de Derecho que hemos ido mucho en pro del alumno, pero siempre está como que está por parte de las autoridades de que es que cuidan la institución, es que cuidan el nombre de la facultad, es que cuidan el nombre de la universidad. No, o sea, es que... la persona que recrimina que algo está mal dentro de una institución no es la que está agrediendo a la institución, no es la que está poniendo mal el nombre, no. La persona que comete algo erróneo, algo que contraviene los derechos humanos de las personas, esa persona está dañando la institucionalidad. Pero muchas veces esta institución castiga más al que se atreve a levantar la voz, al que se atreve a señalar el error, al que se atreve a decir esto no está bien, que a la persona que lo hizo. O sea, muchas veces está muy cabrón eso de que esta figura de institucionalidad trata de... Se malinterpreta, ¿no? se malinterpreta, les dicen... Porque una persona claro. por alzar la voz y decir, ok, me está pasando esto, es como, no, porque vas a afectar la institucionalidad de la Sí, no, o sea, acá entre nos, acá los trapitos se lavan en casa. Sí, o se lavan debajo, o los acuerdos se hacen debajo de la mesa, ¿no? O sea, pero ¿por qué el ocultar todo esto cuando sabemos que, pues, no nada más es... imagínate todos los casos de que, pues, hay ciertos casos que se llegan a conocer, ¿verdad? Uh-huh. Pero imagínate todos los casos que no se llegaron a conocer cuando personas que a lo mejor por que las amenazaron o les dijeron ciertas cosas de que pues oye, sabes que si sabes la voz te va a pasar esto, o hasta diciendo de que pues te van a sacar de la facultad, no digas eso, o los mismos maestros te dicen de que no alces la voz porque vas a afectar a la institucional, no, o sea, güey, el que está afectando a la institucional es el maestro y tú también van a estar permitiendo que ese maestro siga dando cátedra, ¿sabes? Sí, por supuesto. Y dentro de la iglesia pues es claro que pues el Papa Francisco hizo una revolución en eso. Sí, porque justo me recordaste, yo estuve en un colegio católico toda mi vida, o sea, desde chiquita, entonces justo me acordaba que parte de donde nace mi feminismo y así, pues fue por las medidas tan cerradas que existían en este colegio, ¿no? Uh-huh. Porque y en todos lados. Y en todos lados, exacto, pero por unas políticas tan cerradas y tan respaldar una institución que yo me acuerdo, o sea, así como me ven, desde chiquita no me callo. No, entonces... y fíjate que nuestra generación es así, ¿eh? Ajá, sí. Siento que... Yo creo que cuando dicen de que nací en la generación equivocada, yo sí nací en la correcta. O sea, yo no me veo en una donde me tendría que haber quedado callada o en una en la que no podría haber estudiado por el simple hecho de ser mujer o así. Uh-huh. Entonces, a pesar de que crecí en un colegio católico un poquito cerrado a todo lo que era, yo me acuerdo que cuando nos daban una lista porque teníamos de que unas quintas con albercas, ¿no? Una para ir de que todos los colegios. Y yo me acuerdo que a los niños nos pasaban nos pasaban a las niñas una lista de cómo teníamos que ir vestidas para esos días de las albercas de una hoja de máquina entera. O sea, camisa de manga, shorts casi pasado de las rodillas, o si se podía de que camisa larga mejor, y a los niños no había ningún limitante de que podían llevar o no. Entonces yo me acuerdo que yo ahí hice de que toda una revolución en mi colegio, porque yo decía, oye, me juzgaron, o sea, me dijeron, no, es que tú quieres ir como quieras, ¿no? O sea, tú quieres ir de que en top, así yo de que no, o sea, no es que yo lleve un top, es que el niño tenga la misma hoja de restricciones que yo, o sea... Y luego, no, pues es que pues ellos pueden entrar sin playera y con short. A mí me da asco ver a los niños sin playera en la alberca. De hecho... Y yo decía, entonces, ¿por qué lo tengo que aguantar yo? Entonces ya ahí me tuvieron peleando las tardes en la dirección, hasta que pues sí, o sea, a los niños les mandaron igual su hoja de restricción de que podían llevar o no. O sea, porque yo
como le dices, había una institución detrás de todo esto, así había las niñas tienen que ir bien sentaditas, las niñas siempre con las piernas cruzadas, las niñas no pueden hablar a menos de que levanten la mano, entonces yo creo que ahí fue parte de donde nace también mi feminismo y que pues ahora soy activista en estos temas de las mujeres. Y también yo recuerdo un caso cuando estaba como en sexto, de una compañera que se agacha y pues se le ve como que el escote de que un poquito el busto, ¿no? Y ella pues reporta que un compañero como que le dio un comentario vulgar, ¿no? Y pues lo reportó con uno de los maestros que estaba en el seminario, ¿no? Estaba para ser sacerdote. Entonces él dice de que, ay, pues es que así son los hombres, o sea, ¿qué esperas? Mejor tú porque traes esa blusa. O sea, al contrario, en el reglamento dice que no puedes traer una blusa así, así y así. Y no. señor sacerdote, en la Biblia dice, Jesús dijo, si tu ojo te hace pecar, sácate tú el ojo, no cámbiale la vestidura a la niña. Pero bueno, uno que Sí. pues que a veces a mí me encanta pelearme con las tías religiosas. No, me fascina. Yo vivo por pelearme con las tías religiosas. No, es que porque no saben la Biblia, o sea, está bien fácil porque te dicen, no, es que la Biblia dice, sí, pero mire, léele aquí y o sea, está bien chido de que con la misma Biblia también te las calles. Pero, por ejemplo, a mí me tocó ver, o sea, eso que dices de que, bueno, tú como en colegio, por ejemplo, en la iglesia, y no fue hace mucho, fue que hace 8, 7 años, o sea, relativamente próximo, yo me acuerdo de escuchar una prédica en una iglesia cristiana, o sea, digo, ni siquiera católica, eran unos pastores de muchos años y que con mucha investidura de que eran la gran cosa, la pastora diciendo de que a la congregación de que es que ahora con las nuevas ideas del mundo, que las mujeres están estudiando en una universidad y que una carrera, las mujeres deben de dedicarse a su marido, de que a lavar ropa, a hacer de comer y no sé qué, porque así lo dijo el Señor. ¿Dónde, señora? ¿Dónde chingados dice la Biblia eso? Claro que no, pero o sea, digo, o sea, esa o sea, y es un llamado a todos los pastores y a todos los sacerdotes de que ustedes como líderes eclesiásticos tienen una responsabilidad bien grande, porque hay mucha gente que no tiene ¿cómo decirlo? Este pensamiento crítico de cuestionarse. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia, era el director de la escuela de líderes, por ejemplo, de la iglesia. Y pues nosotros, o sea, cuando una persona entraba y quería participar en un ministerio, tenía que pasar primero por esa escuela. Y yo era el líder era el director de esa escuela. Yo lo primero que hice fue de que a todos los maestros viejitos los sacamos. O sea, sacamos todos los viejitos y metimos jóvenes. Fui muy criticado por eso, pero no me arrepiento. Y siempre yo, por ejemplo, a todos los maestros y yo cuando daba clases era de que, a ver, una cosa es lo que yo te estoy enseñando, con lo que yo estudié, con lo que yo me preparé, pero siempre dejamos en cuestionamiento de que no porque yo lo diga significa que es verdad. Ustedes deben de tener un pensamiento crítico y ustedes estudiarlo en su casa y ustedes hacer su propia interpretación, y no quiere decir que lo que diga yo, lo que diga el pastor, lo que diga cualquier otro maestro es la verdad absoluta. Siempre hay que cuestionarnos lo que las demás personas nos enseñan, y no nada más en la iglesia, sino también por fuera. No porque tu maestro en la aula de clases te diga una cosa, no porque tus papás te digan algo, no porque la tradición te diga algo significa que es correcto. Siempre debe estar este pensamiento crítico de cuestionar, porque si no, pasa lo que siempre ha pasado, que existen aún leyes que violan derechos humanos. ¿Por qué? Porque la gente nunca los cuestionó, o porque las personas que los cuestionaban eran asesinadas, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, está bien cabrón, por ejemplo, y también es un llamado en cuestión de hacer válidos los derechos que hemos conseguido. Por ejemplo, las mujeres, ¿cuánto tuvieron que pelear? Yo me acuerdo de ver los videos del Congreso de aquí de México, de la Cámara, del Congreso de la Unión, de que cómo los hombres discutían si una mujer tenía la capacidad mental de votar igual que los hombres. De hecho, me acuerdo de que hay hasta un vato, no me acuerdo el nombre, así de que un video en blanco y negro, de que era un médico y dice, yo he visto el cerebro, y el cerebro de la mujer es más chiquito y que por eso no tiene la misma capacidad. Y pesa menos. Y pesa menos. De Argentina, creo. Sí, fue en Congreso, no fue en México, bueno, andaba bien desviado. Pero, o sea, como quiera, o sea, pues fue no nada más en México, en todo el mundo, o sea, ese debate de que una mujer pudiera votar. Y hay países todavía en donde la mujer todavía no puede votar. Sí, yo creo que el que estaba dando el discurso a favor de que las mujeres votaran le dice algo así, que pues investigue su cerebro porque lo tiene más chiquito que lo estaba sí, pero o sea, te fijas cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que hubiera esos cuestionamientos, que hubiera que se lograra algo tan simple como escoger
a nuestros gobernantes. Y no hay que irnos tan para atrás, o sea, hace poquito se discutía igual en el Congreso si las mujeres teníamos derecho a pedir días sin ir a laborar por nuestro ciclo menstrual, por las mujeres que tenemos dolores muy fuertes o enfermedades que nos producen dolores demasiado fuertes en cuestión de que o sea, ya es una inmovilidad casi del cuerpo así, pero la mayoría votando si las mujeres teníamos derecho o no a esos días eran hombres, ¿no? Entonces, precioso, no tienes útero. Entonces, cuando te baje hablamos. De hecho, hay varios videos de varios influencers de que les ponen de que toquecitos a los hombres, de que para que veas lo que se siente un ciclo menstrual, o sea, el dolor de un cólico. Y ya están aquí. Pues es que pues yo como hombre, pues te da una gripe y sientes que te vas a morir. Pues imagínate si pinche cólico. Y todo el sistema patriarcal que hay detrás que nos obliga a seguir con nuestras actividades totalmente normal, ¿no? O sea, como si nada estuviera pasando. Porque Eva pecó. Y sonríe y sé bonita, y si es que tienes cólicos y te duele la panza, viene un comentario chistoso a continuación o viene pues tómate algo. De hecho, eso, lo que hablas de que, o sea, ni siquiera es tan lejano, por ejemplo, el término feminicidio, o sea, Claro. se oficializó hasta ahora en los 2000, no en 1800, como a lo mejor lo podrán pensar muchas mujeres y muchas personas, muchos hombres, pero fue hasta como 1997, o sea, no me quiero equivocar, pero hasta los 90, cuando una activista feminista fue cuando ahí dijo de que, oigan, hay que reconocer este término, y hasta como 15 años después fue cuando ya se oficializó. Y cuando llegó a México fue, hace poquito también, por ¿no? un dictamen de la Corte Interamericana después del término de las muertas de Juárez, pues no eran las muertas de Juárez, no, lo que estaba pasando eran feminicidios. Feminicidios, y no los querían llamar así. Y fíjate que todavía hay maestros en la Facultad de Derecho. Mi gran institución y la segunda mejor facultad de Derecho en México. Que la verdad sí es una gran institución, pero aún hay maestros que enseñan que el feminicidio el no existe. feminicidio no debe de existir, que para eso son los homicidios, pero es que es algo bien diferente. Y también está esta versión también de los crímenes de odio, de que es que una persona que, o sea, un hombre de que lo asesinan, sí, pero pues lo matan por circunstancias diversas, a que a una mujer la matan por el hecho de ser mujer, a una persona de la comunidad LGBT lo matan por ser parte de la comunidad, es un crimen de odio. Entonces, o sea, son esta figura, esta palabra, esta frase de que lo que no se nombra no existe, y es válido darle una connotación diferente a lo que se tenga que nombrar. O sea, no sé ¿cómo decirlo? ¿A qué le temen a nombrarles cosas? A cambiarle el nombre o cambiar el nombre o modificar lo que ya está establecido. O sea, mucha gente se cierra de que es que así siempre ha sido, pero no necesariamente tiene que ser así siempre. O sea, siempre puede cambiar las cosas, y tanto las leyes como los términos y el lenguaje. Por ejemplo, la gente que está en una lucha interminable con el lenguaje inclusivo. Mijo, tu idioma viene de una modificación del latín y la fregada que fue modificándose poco a poco y llegamos al español que estamos ahorita. O sea, no es una lengua que haya nacido mágicamente y que la RAE siempre tiene la razón. No, pues las academias del lenguaje se van modificando conforme va avanzando la sociedad y como se van agregando palabras a nuestro lenguaje, y que pues el lenguaje inclusivo, pues ¿qué tiene? O sea, pues si la gente, hay un sector de la población que lo está adoptando, pues ¿por qué? Si no te gusta, pues no lo digas, pero pues es algo que existe. ¿Por qué a huevo quieres englobar a todos a tu manera de pensar? Sí, y ahí se acaba de agregar un término muy chistoso que es Call of Dutyficado, que eso es un término de un videojuego, y o sea, eso sí en lo pueden 1990. No, o sea, eso se acaba de agregar ahorita a la RAE, que es Call of Dutyficado, que es un videojuego que haz de cuenta que Call of Duty. Call of Duty, que se llama Call of Duty, entonces de que para cosas de que sean de que como que la base que toman del videojuego y cambiar otras cosas, es como que ese término ya lo adoptaron en la RAE, que ya lo pusieron ahí en los diccionarios y todo, y es como que porque sí puedes adoptar eso y no puedes adoptar otro lenguaje. De hecho, yo me acuerdo que cuando la presidenta dijo presidenta con A mí se me hizo súper revolución, y hubo muchas personas, en especial yo creo que hombres, que sí era de que no, es presidente, y a mí, o sea, independientemente del partido, de quien sea o lo que sea, o sea, que una niña escuche el presidenta, para mí es de, no soy abogado, soy abogada, no soy tal, y bla, bla, bla. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, tuve un debate con una compañera, porque ella estaba
huevada de que no, es que leye, y es de que estás, o sea, está muy mal informado lo que es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no es el ella, o sea, no se basa solo en eso, sino en visibilizar a todos los géneros habidos y por haber. Es ella, ellos y ella, o sea, hasta ahí, o sea, y lo que quiera existir. Entonces, esa lucha de, no, es esto, es como, pero, por ejemplo, lo que dices, meme también está en la RAE, pero digamos que no estuviera meme en la RAE, ¿a poco no lo puedes utilizar? Pues no hay que estar tan tontitos para decir, no puedo utilizar esta palabra porque no está en la RAE y no está en el diccionario y bla, bla, bla. Ay, señora, dice Ya, alga, dice ya, o sea, por alga. favor. Exactamente, las palabras más mal utilizadas ahí, entonces, ¿cómo no le hace repele? No, y fíjate que sí, que siempre son los que siempre van a ganar el palo, hombres. O sea, Y luego son personas, y luego son Siempre. personas que les... Y luego son personas que... Y luego son personas o que los ves- closeteros. Los heteros. Y luego son personas que los ves escribiendo y no saben diferenciar entre Ay, Los acentos, Ay, o como... sea- No, pero o sea... Ay, es que, che, gente, o sea, dejen vivir, o sea, digo, es como decía el Papa Francisco. No, pero sí llegué a escuchar mucho del Papa Francisco de que, o sea, pues, ¿por qué vas a condenar? De hecho, me venías platicando ese tema de que, ¿por qué condenar a alguien que no te está haciendo nada, güey? O sea, no te están haciendo daño, déjalos existir, o sea, ¿cuál es tu conflicto? No, es como esa necesidad de imponerse ante los demás, Exacto. lo que motiva a esa raza a seguir cagando el palo con esas cosas. Y al final de cuentas todo eso viene, diría yo, que de una desinformación y de la crianza. Yo por eso muchas veces cuando hubo una vez que me pasó que estaba en una clase y había una chica que está, o sea, ella va a estudiar criminología, entonces estábamos hablando de todo el tema feminista y ella decía de que no, es homicidio. Y yo decía, ¿cómo puedes pensar eso si tú vas a ser criminóloga? O sea, Ajá. en mi cabeza no existía. Y fue ese de, ok, tranquila, ella simplemente no tiene la información que a lo mejor tú tienes, o a lo mejor ella no tiene la apertura que tú tienes. Y creo que eso pasa en 1001 cosas. Por ejemplo, el tema de las, no sé, las pygmy, que tachan a esas chavas. Y yo digo, es que sí, aunque yo podré decir, estás bien idiota o lo que tú quieras, yo digo, es que solo viene de un machismo en el que ya creciste. Todas esas actitudes y todos esos comportamientos vienen de un lado. Y yo creo que muchas personas, muchas chavas, hemos pasado por eso, que hemos tenido actitudes solo por querer tener la aprobación de hombres, y cuando vamos creciendo y nos vamos informando, es de que, ok, simplemente crecí en esto, crecí con esta información, y es poco a poco darte cuenta que hay más allá. Y algo que realmente me he puesto a analizar conmigo mismo es de que cómo llegué a este punto yo en el cual de que pues a lo mejor tengo más apertura a este tipo de temas. Simplemente el querer cambiar o el querer escuchar las otras opiniones es poder. Porque cuando te abres a tener esas pláticas incómodas con las personas, también hay que saber, o sea, no es como que te vayas a agarrar a un grupo de Facebook a platicar de feminismo. Póngale este capítulo a su abuelita o a su abuelito conservador. Conservadores. Dígale de mucho. Dígale que vamos a hablar del Papa. Y Vamos Entonces, dígale que vamos a hablar del Papa y luego ya le metes ahí este Ya video. que ahí se Ahorita quede. nos van a dar la... ¿Cómo se llama? La hostia. Entonces, realmente, pues, el querer cambiar o el querer abrirte a este nuevo pensamiento, pues, es poder. Porque, el querer tener estas pláticas incómodas de que a lo mejor, también les digo, o sea, también tienen que saber dónde y cuándo, porque no vas a ir a un grupo de feminismo a decir, a estar chingando a la madre, que es que no, güey, o sea, agárrate una persona que esté, y suficientemente informada con el tema del feminismo, acércate con ella y dile con la humildad que se debe, pedirle, oye, ¿sabes qué? Yo soy muy ignorante acerca del tema, pero me gustaría aprender un poquito más o saber por qué tienen esta perspectiva de la vida, ¿no? O de también conocer como ese contexto que sufren las mujeres, porque pues, la neta, yo no sabía lo que era el acoso en la calle hasta que me pasó. O sea, a mí me pasó de que pues imagínate, güey, iba caminando al fútbol, güey, y luego era una mañana, era un domingo a las 7 de la mañana, y yo iba pues a agarrar el camión para irme a jugar, y pasa un taxista, y veo de que, se fue, y ya de vuelta que nomás lo vi como que X me pitó, y dije, pues X, ¿verdad? Me está pidiendo a ver si agarra el viaje, pues no, pues que no crees que se regresa, y ya de vuelta que digo, la madre, güey, no sé qué pedo, y luego me dice, oye, hijo, ¿no sabes dónde queda tal lugar? Y no sé qué. Y me dijo así de lejos y pues ahí sí no hice caso, perdóname mamá, no me acerqué a un carro de un desconocido. Le dije, no, pues no, jefe, pues fíjate que las colonias más cercas son, pues son también pues buena onda, ¿verdad? De que, no, pues las colonias más cercas sí no se llaman así, son así, así, así. Y luego algo te que me dice,
tienes un pitote, se te marca y, güey, llevaba un pinche pants, güey, llevaba un pants, güey, o sea, qué pedo, o sea, y haz cuenta que yo me acuerdo que me emputé y le dije, chingas a tu madre, y le pateé la pinche puerta, el vato como que se asustó y se arrancó, pero imagínate que hubiese sido al revés, a lo mejor que el vato se hubiese enojado y me hizo sacado una pistola o algo, o sea, y ahí, Diego, ahora imagínate vivirlo todos los días. Todos los días, o sea, y ahí para los que dicen que es por cómo íbamos vestidas y la hora, y ahí está un claro ejemplo de que no tiene nada que ver. No tienen absolutamente nada que ver. Entonces ahí fue cuando dije, pues ya me pasó a mí, quiero saber también qué es lo que, o sea, por qué las mujeres piensan eso, ¿verdad? Entonces ahí fue que yo, pues me acercaba con amigas, a lo mejor yo les decía que, ¿sabes? Que a lo mejor me va a aventar comentarios funables contigo, pero pues que sepas que son de la ignorancia, ¿verdad? O sea, no, son pensamientos que traemos nosotros los hombres arraigados desde hace años, y quiero saber el por qué, fundamentado el por qué pues se tiene esa perspectiva, y así pues también te hablas con otros temas como también de la comunidad, porque pues muy fácil sería de que, pues sí, que ahí hagan lo que quieran, pero ¿por qué nada más que hagan lo que quieran? O sea, acércate tú a preguntar, y no te hace menos hombre, no te hace, pues, como dicen ahí, te hacen joto, ¿no? O sea, simplemente, pues, o sea... No podemos decir esa palabra. Discúlpame. Pip. Pero, o sea, pip, pero pues realmente no te hace menos, no te hace nada, o sea, y que tienes, y sí, a lo mejor platicar con esa persona te hace cambiar a lo mejor de pensamiento, y pues, o sea, no tienen absolutamente nada que ver el poderte abrir con las otras personas, ¿no? Y yo creo que algo también, yo creo que a lo mejor podemos hablar desde nuestro privilegio, porque ya tenemos esa apertura, a lo mejor como estudiantes de derecho también lo tenemos, pero yo sí pienso mucho, y no sé, el tema de la educación siempre es algo a lo que le pongo mucha atención, y es que nosotros podremos decir eso, pero hay personas que no tienen las mismas visiones, oportunidades, posibilidades también, y no ven estos temas. Es lo mismo que yo les comentaba hace rato, a lo mejor yo estaré porque esta chava lo ve así, pero es que realmente ella vive en una situación, en un contexto muy diferente a nosotros. Entonces, creo que hay que ser pacientes también en ese tema, saber con quién acercarnos, pero luego qué pasa con las personas que ni siquiera saben que se pueden acercar. Entonces, es esa apertura que nosotros, tenemos ese privilegio de que tenemos internet, las redes sociales, todo, la información ahorita, pero es también ser conscientes de que nos falta todavía mucho, y muchas personas que tengan esa iniciativa de quiero informarme y quiero saber. Exactamente, pues como te digo, el querer cambiar, el querer escuchar otras perspectivas, pues es poder, o sea, y obviamente es un proceso que no te va a tomar de que ya porque platicaste con una chava que es feminista ya cambiaste, o sea, no, o sea, realmente es un proceso que te toma años de estarte, la palabra correcta pues es la deconstrucción de tu persona, ¿verdad? Y como dices hace rato, o sea, pregúntate, cuestiónate el por qué tienes ese pensamiento, o el a qué se debe, o sea, sabes que a lo mejor pienso esto porque mis papás así me lo inculcaron, o viene de mi abuelo, viene de tal persona, o viene de la misma presión social de estarte juntando con un círculo de hombres que dicen, es que si haces eso eres niña, o no sé, no, o sea, yo la neta, yo vivía con mi prima, o sea, literalmente todos los días, cuando estaba chiquito, yo me ponía a jugar con las muñecas con ella, yo veía, ¿cómo se llama? Las chicas superpoderosas, o sea, yo me acuerdo que pues con ella, y yo iba y platicaba con mis amigos, no, es que no puedes hacer eso porque eso es de niñas. Chis, pero pues, ¿por qué no? Porque tiene jugar a la casita, que tiene... Yo quería mi microornito. Yo también. Güey, yo quería una casita, güey. Una casita así de plástico, güey. O sea, te digo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver que quieras jugar con muñecas, que quieras ver series coreanas. No tiene absolutamente nada que ver. Y sí, debería haber más apertura. Y tocan un punto muy, muy importante, que voy a regresar al papá. Es una especie de liderazgo, porque tú dices, ¿qué nos cuesta sentarnos a preguntar? ¿Qué nos cuesta sentarnos a aprender de los demás? Entonces yo creo que fue la primera vez, bueno, no creo, o sea, fue la primera vez en que vimos que un papá se sentó a preguntar y no simplemente a dictar, y no a decir esto es así, 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 sino que tuvo esa humildad y liderazgo de sentarse a ver, a cuestionar, de sentarse a saber por qué, en lugar de decir por qué, o sea, en lugar de juzgar, de decir por qué se están alejando, qué está pasando, qué está cambiando, o sea, por qué la iglesia que se fue hace 2000 años no ha cambiado si las personas sí hemos cambiado, ¿no? Entonces, él le abre las puertas porque él no veía a una persona transexual, a una persona, no, él veía a una persona, y él siempre decía eso, o sea, que él descalificaba mucho o criticaba mucho el que las leyes en contra de las personas de la comunidad, ¿no? Él no podía creer porque una persona
podía ser mi Sentenciada. dislexia, sentenciada a Recibir muerte sentencia. por el simple hecho de ser quien era, ¿no? De amar a alguien, o sea, porque el amor iba a costarnos la vida. Entonces, él cuestionaba mucho esto. Y, por ejemplo, en pandemia, él recibe a un grupo de mujeres transexuales y trabajadoras sexuales que no habían podido tener acceso a las vacunas del COVID, y él les consigue las vacunas, las acoge, habla con ellas, y bueno, si pudieron ver hace poquito que se viralizó a esta hermana, esta monjita que estaba sentada, parada al lado de donde estaba el cuerpo del Papa Francisco. Bueno, pues ella está en una caravana de un circo de personas de la comunidad LGBT y de personas transexuales. Ella llevaba a grupos de la comunidad LGBT cada miércoles con el Papa a que se sentaran a dialogar, a que se sentaran y que Francisco les preguntara y ellos respondieran, ellos preguntaran y hubiera esta cercanía, porque no puede haber un liderazgo no puede haber una política lejana al pueblo. Entonces él transforma también esto y... ¿No escribió libros el Papa? Sí. ¿Sí escribió varios? Sí. O sea, está bien picado. Es que yo sí, o sea, wow, o sea, digo, yo pues no estoy tan metido pues en la Iglesia Católica, pero qué impresionante, o sea, y qué padre que un líder se haya prestado a escuchar a la población eclesiástica. O sea, bueno, que un líder eclesiástico se prestara a hablar con el pueblo, porque creo que eso es lo que pasa con la iglesia. O sea, por eso hay muchos jóvenes que ya no les gusta la iglesia, Sí, claro. que muchas generaciones que ya hasta lo ven parte como, ay, eso es de ignorantes, o eso es de personas que no tienen su propio pensamiento. Pues cómo la iglesia se va a adaptar a las nuevas generaciones, porque pues sí pasa, o sea, todo tiene que cambiar. O sea, en la Biblia decía de que si tú a tu hija la violaban, tenías que darla en matrimonio a su violador, porque si no, los dos tenían que morir apedreados en Levítico. Entonces, o sea, como de ese pensamiento, pues a las leyes que existen ahora, pues es algo muy cambiante. Y es lo que decías, de cuestionar, Sí, o sea, claro. no es nada más quedarnos con lo que dice la Biblia, sino cuestionar. Y que él también decía mucho, o sea, él criticaba mucho a las personas que, como tú dices, exiliaban o hacían menos a los demás, porque aquí dice, o sea, o la Biblia dice que... Hasta hubo papas que justificaban el esclavismo porque pues Abraham sí. tenía esclavos y porque el pueblo de Israel tenía esclavos. Hay que reformar la Biblia. No, es que no, fíjate que no es cuestión de reformar la Biblia, sino entender y leerla no con la inteligencia, sino con la, ¿cómo decirlo? Con la responsabilidad, con el juicio, con la responsabilidad de que tiene un contexto histórico y no hay que interpretarla de una manera literal, sino realmente cuáles fueron las enseñanzas de cada perspectiva. O sea, por ejemplo, de hecho, está bien chido ese tema. Ay, qué padre, nunca podía hablar de religión con alguien. Pero, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que viene de que pues un chorro de que demonios de 7 cabezas y que la fregada. Yo me acuerdo cuando estábamos estudiando, cuando en prepa estaba estudiando literatura, en una materia que se llama literatura, nos prestan las cartas, bueno, o sea, copias de las cartas de ay, ¿cómo se llamó? Se me fue el nombre. Del de España que vino a conquistar aquí América. Cristóbal Colón. No. Hernán Cortés. Ándale, ¿Qué Hernán? la cruz. Y el malo. El mal en pinche historia. No, Hernán Cortés, cuando viene aquí a Tenochtitlán y pasa de que se encerró 3 meses, los que sabían, con Moctezuma y con la Malinche, pero bueno. Sé que se pasa un tiempo en Tenochtitlan y pues escribe las cartas de cómo era la ciudad y que describe a Tenochtitlan como la ciudad más limpia y más avanzada y no sé qué tanto. Pero sobre todo que escribe... Ay, se me fue la idea. Me mareé, ¿qué estaba hablando, güey? Aquí nuestro TDAH en esplendor Presente. Chingada. De hecho, yo llevo como 5 minutos de que no se te olvide lo que ibas a decir. Que no se te olvide. Así estoy yo lo que ven escrito. Ya me acordé, ya volvió. Ya agarré señal. Ya regresó. Ya venía y a partir de esas cartas y después de los relatos que pasan después de la conquista de Tenochtitlan, de que los indígenas a los cañones de los españoles les decían de que perros que lanzan fuego. Ajá. Porque pues ellos no tenían la tecnología para describir lo que era un cañón. Entonces, trasladando ese concepto a la Biblia, pues de que las visiones que tuvo Pablo al escribir Apocalipsis y todo eso,
se podría interpretar de esa manera que, pues, a lo mejor estaba viendo una tecnología, a lo mejor estaba viendo algo que, pues, en ese tiempo no existía, y, pues, la única manera de describirlo era diciendo que un demonio de 7 cabezas y cosas así, pero es como esta interpretación de, pues, la Biblia no se dice literal, o sea, no va a salir un pinche demonio de 7 cabezas a acabar el mundo, no, pero a lo mejor... En realidad era el enojado. No, pero, o sea, a lo que me refiero es que la raza interpreta literalmente un libro que, o sea, que sí tiene mucho peso en la historia, pero no siempre tienes que seguirlo, o sea, no es literal, es la enseñanza que tiene cada historia, la enseñanza del concepto. Me acordé de un capítulo de Grey's Anatomy. No me acuerdo cómo se llamaba, pero en Grey's Anatomy había una chava que era muy religiosa, que era una de las doctoras, pues todas son doctoras. Ah, sí, Allison. No. Sí, ¿no? Era la Abby. que se casó y luego no se casó. Sí, Ok, Allison, Grey's según yo, tampoco. la pelirroja. Sí, pero no se llamaba Allison. No, es de los del mero inicio. Bueno, mejor ella debut de era autor. muy religiosa, entonces llega un niño que igual era como que muy religioso, pero llega al hospital porque se había cortado la mano. O sea, porque la Biblia decía que si tu mano era... había cometido pecado, la cortaras, ¿no? Algo así. Entonces, llegaba y, o sea, no se la había cortado, pero había intentado cortarse la mano. Entonces ella como que, o sea, ¿qué te pasa? Y le dice, pues es que eso dice la Biblia. Y le dice, no, o sea, tienes que saber interpretarla y tienes que saber, Sí, era Allison, güey, porque está era en esta Allison. serie, en su... Peña Nieto, Bueno, a lo mejor no se llamaba Bello. Allison, pero Me creo gusta. que ya lo ubico. Pero sí que cuestiona su fe después de todo eso y de que... Ay, sí, o sea, sí cómo van viviendo experiencias de que cómo la gente hace mal uso de la Biblia y afectan bien cañón a su propia salud o a la demás gente... O pues, o sea... o dañan a otros, O dañan a- es lo porque más- el decir de que no, o sea, el señalar a otros, que no sé por qué es tanto de las personas de la iglesia, diciéndolo, o sea, tú no te mereces estar aquí porque eres de la comunidad, o tú no te mereces estar aquí porque eres feminista, tú no te mereces estar aquí porque o abortaste, ¿no? Que era un tema que también tocaba el Papa, que, pues, o sea, yo por qué tendría que juzgarte, ¿no? Tú no te mereces estar aquí, o sea, porque quieren seguir la Biblia tal cual y no con una interpretación y juicio propio, que también lo decía el Papa, o sea, decía, él reprochaba mucho a las personas que con las escrituras exiliaban y le echaban a cara los pecados de los otros, ¿no? Y él decía, yo ni siquiera el Papa Francisco se sentía digno de decirle a otros sus pecados, no decirle a otro que estaba mal, al contrario, o sea, prefería cogerlos, entonces decía, ¿cómo tú te vas a sentir? Como que... Señora, su en hija ese se embarazó a libro. los 14. Ya, por favor. No. Algo que yo quería comentar desde hace un ratito es que April. April April Kepner, sí, ya. Casi. Discúlpenme, no iba a dormir a gusto. algo que yo quería comentar hace un rato, a lo mejor ya se perdió de muchas cosas, pero una figura que me recuerda mucho al Papa es la princesa Diana. O sea, si recordamos no sé si fue los 80 o los 90, pero fue una situación donde empezaba todo el tema No, de... más para atrás, güey. No, así fue como en 70, No sé. 80. Sí, Bueno, fue como por los 70, 80, una cosa así. Desconozco y le voy a creer 100% a Romero. Sí. Y era todo el tema de que empezaba, pues ya existía, pero fue cuando se popularizó eso, el tema del SIDA. Entonces se le ve a ella en fotos, fue como en los 80, se le ve en fotos con personas y pacientes con SIDA y se hace un revuelo, o sea, enorme por todo el por mundo. los estigmas. Ajá, y todo el tema de cómo ella va a hospitales y pues claro, la monarquía era su tarea de ir por todo el mundo, pero cuando vimos a una princesa tan entregada a su pueblo. Entonces, yo algo que sí escuchaba mucho y siempre lo platico con mi mamá, que gracias a la princesa, o sea, la monarquía no se hundió más. ¿Por qué? Porque tenían, como el Papa, una figura que estaba con el pueblo, estaba con las personas, escuchaba. Y ahí es donde yo también pienso, ¿cuál es la próxima figura que va a representar? Porque sabemos que ahorita ya hay muchas personas que hablan, que alzan la voz, que dicen, por ejemplo, nosotros ahorita que somos líderes, que estamos dando a conocer estas cosas, pero ¿quién será la próxima figura mundial? Por ejemplo, lo que fue la princesa o el Papa, que van a hablar de estos temas, o qué ideas van a traer para revolucionar. En esta casa apoyamos fuerte y con todo a Luis Tagle. ¿No es cierto? Con todo el corazón, todos a votar. Sí les encargo, El por mayor favor. FOMO de todo el mundo, ¿eh? Sí, No verdaderamente. participar en el cónclave. Es- Me estoy cuestionando Sí, yo también no haber quiero sido votar. sacerdote Quiero votar. para o sea, estar en el sea, cónclave. me da mucho, o sea, todo adentro, ¿saben? O sea,
no sé, es que como les digo, o sea, la iglesia es muy rigurosa. O sea, para mí sí es un punto negro el conclave. O sea, no sé qué pasa, no sé quién está, por ejemplo, también quién habla, quién dice cuándo, quién el dice no. cuestionamiento, de hecho, también de eso, o sea, si será alguien que nos va a traer revolución de la iglesia, o va a ser otra persona, de dónde va a salir, de TikTok, o de dónde va a salir, me explico, pero es eso de, muchos están como, es que este no, y si es que nos toca uno conservador y que vuelve a esos principios, entonces ¿a quién vamos a seguir ahora? ¿Cuál va a ser la nueva figura que quite eso? Pues que eso, fíjate, también era algo de lo que hablaba el Papa, o sea, decía, no me sigan a mí, o no sigan a una figura, sino que sigan a lo que representa Jesús, que es amor. O sea, no importa si llega alguien después de mí que les dice como que eso está mal o que esto no era así, sino que sigan lo que es Jesús, que es amor. Entonces yo creo que si llega una figura autoritaria, si llega una figura más cerrada, pues obviamente va a haber muchos jóvenes que van a desistir, y no porque su fe no sea fuerte, no porque no amen la iglesia o lo que tú quieras, sino porque muchos, yo creo que muchísimo más los servidores, los que estamos todos los días en la iglesia, titubeamos demasiado en la fe. Entonces, el que una persona llegue y nos eche en cara todo lo malo que hacemos, o todo lo malas personas que somos, pues quieras o no, no lo vamos a soportar todos los días. Entonces, muchos que sí vamos a desistir, otros cuantos pues vamos a seguir por la figura, ¿no? De lo que es la fe y de lo que es Jesús. Pero un punto muy importante, que es lo que creció el Papa Francisco, eran los jóvenes. O sea, era que él decía, o sea, cuando salía en la jornada, o sea, él decía, ni siquiera necesito tener mis ojos abiertos para saber que todo este alboroto y todo este lío únicamente lo pueden armar los jóvenes. O sea, sí. Y él decía, sean revolucionarios y sean liosos, pero cuando armen un lío, también sepan qué van a hacer con ese lío después. O sea, no nada más lo armen, sino que desármenlo y entreguen una comunidad mejor. Y si un joven no va a ser revolucionario, entonces ¿para qué no? Es una contradicción a la naturaleza. Exactamente. O sea, él decía como de que los jóvenes tienen que estar en la iglesia, tienen que ser el centro de la iglesia, porque no son el futuro de la iglesia, son el presente y son los que están sosteniendo la iglesia. Y no nada más de la iglesia, en todos lados. El mundo entero. Todos lados. No, sí, la verdad, o sea, creo que el papel que tenemos en los jóvenes es que también, o sea, siento que nuestra generación es bien punk, pero no entiende la responsabilidad y el poder que tenemos. O sea, eso siempre va a ser algo que tenemos que trabajar, que sé que en algún momento lo vamos a entender, pero el poder que tienen los jóvenes de cambiar al mundo es bien, bien real. O sea, al final de cuentas, tus tíos religiosos, al final de cuentas los políticos conservadores, al final de cuentas todos los que están ahorita en el poder en algún momento se van a morir. La todos neta. Se van a ir y los que seguimos somos nosotros, pero ¿qué vamos a hacer nosotros para no cometer los mismos errores y para cambiar el mundo que heredamos? O sea, pues nadie es culpable del mundo que heredó, pero sí es culpable de lo que entrega a la siguiente generación. Y creo que nuestra generación tiene que comprender que, pues, sí, está bien divertirnos, pachanguear, memear y lo que tú quieras, pero también una responsabilidad social de qué vamos a hacer. O sea, porque somos una sector de la población muy grande. ¿Qué vamos a hacer con esa representatividad? ¿Cómo vamos a cambiar la historia a partir de ahora? Porque, por ejemplo, si gana un papa conservador, pues, ¿qué crees que siga para la Iglesia Católica? O sea, ¿crees que, pues, tú mismo lo dijiste, pues va a haber una decadencia? De hecho, creo que lo vi en la película de los dos papas, de que Benedicto XVI le dice de que, o sea, porque Francisco dice de que, pues, él daba las misas como así, como que en una plaza, y dice, aquí tenemos iglesias enormes y llenas de oro, pero están vacías. Sí. Entonces, hoy me toca el de ya se me acordó. No, pero sí. Voy a volver a llorar. Hoy he estado llorando. Sí. Papá Francisco. No, pero es que sí toca el corazón de que, wow, o sea, pues así va a pasar con todo, no nada más con la iglesia, sino con toda aquella institución que siga manteniéndose rígida, conservadora, pues va a estar vacía y porque la población no va a estar. Jóvenes, o sea, una institución, un congreso, una presidencia, lo que sea que dirija sin jóvenes, Dios mío, están perdidos. O sea, somos el pilar de todas las comunidades, y no por darnos importancia, sino por darnos la importancia en el sentido de la responsabilidad de saber de lo que viene con eso. O sea, qué vamos a cambiar, qué vamos a hacer y qué estamos haciendo por entregar un mundo mejor. Y si no estamos haciendo nada, entonces, discúlpame, pero estás echando a perder tu juventud.
O sea, tenemos estas fuerzas, estas ganas, esta adrenalina de querer salir, de querer cambiar, de querer hacer algo, que estás perdiendo tu tiempo criticando a los otros, criticando a los que se paran y tienen el valor de hacerlo, pues como que hay que empezar a hacer algo diferente, ¿no? O sea... Y fíjate que lo hablamos desde la experiencia, o sea, pues a nosotros, a Nicole, a Diego y a Romina, que nos ha tocado ir a tocar puertas de que tenemos un proyecto y en nuestra facultad no se pudo, no nos dejan, oye, pues a tocar puertas en otro lado, y fíjate que siempre nos hemos tocado de que figuras de que qué padre, o sea, que no hay jóvenes como ustedes de que se muevan. Y sí. O sea, de que las puertas ahí están, nada más hay que ir a tocarlas. O sea, y siento que si tú tienes un proyecto, si tú tienes una visión, si tú tienes algo que quieres hacer, güey, es de ir a... O sea, pues sí, a lo mejor no todos nacimos en cuna de oro, pero pues es ir a pelártela, a tocar puertas y tocar puertas hasta que una se abra y esa que se abra, aprovechar esa oportunidad que se nos presenta. Pero sí, o sea, es cuestión de accionar. O sea, que no se queden en ideas, sino en... Y a veces no nos va a tocar una puerta, nos va a tocar un muro o una puerta con candados, entonces... Sí, discúlpeme, pero hay que tirar esas puertas. Sí. O sea, esas puertas, ¿desde cuándo están ahí? Porque hay una puerta, o sea, ¿por qué tiene que haber una puerta? Entonces yo creo que nuestra pase de esta gran generación que ha causado tanto lío, que ha causado tantos nombres, la generación de cristal, tantos apodos que a veces son con esta connotación de burla hacia nosotros, yo creo que cuando dejemos un pasillo y no unas puertas para los demás, van a entender que esta generación hizo un muy gran cambio. Y que esta generación movió mucho. Porque, por ejemplo, yo no podía creer que cuando fuimos, bueno, en cuestión de religión, al cubilete en Guanajuato, éramos 23,000 jóvenes, que la iglesia reunió de diferentes partes de México para ir todos a caminar casi 30 kilómetros a un cerro en Guanajuato. Entonces yo platicaba con ellos y veía que estaban haciendo tanto y en todos lados, y es ese llenar de juventud y llenar de decir... Aquí está la juventud, o sea, y está no nada más acá en Guanajuato, sino que está en todo México repartida y está haciendo muchas cosas grandes. Entonces el escucharnos y entre mismos jóvenes ayudarnos y no meternos la pata o no criticar al otro, sino el decir qué chingón lo que está haciendo o qué chingón lo que está haciendo mi amiga, mi amigo o un desconocido, voy a ver en qué ayudo yo o a ver qué puedo hacer yo, es cuando el gran cambio va a pasar. De hecho yo me acuerdo... Hace poquito bueno, ya tiene unos meses, pero platicaba con una chava que estaba en Acción Nacional, en Jóvenes de Acción Nacional. Ajá. Y ya digo, oye, ¿por qué el PAN sigue insistiendo en tener políticas conservadoras? Y la frase digo, o sea, ustedes que son jóvenes, ¿a poco piensan igual que ellos? O sea, era mi cuestionamiento de que existe un sector de nuestra población que siga pensando igual que ellos. Y su respuesta me impactó porque dijo, no, o sea, la neta... Todos estamos esperando como que a que se mueran o que se vayan ya para tomar el partido. Sí, tomar el partido y transformar. No, es un decir de que, o sea, de que ya de grandes ya dejen esos puestos y güey, hago un llamado a todos los jóvenes de Acción Nacional, tómenlo por la fuerza, no se tienen que esperar a que se vayan. No, la neta. Y en todos los partidos, o sea, creo que ya no debe de existir un partido que vaya en contra de derechos humanos o derechos fundamentales que han costado muchas vidas, han costado mucha sangre obtenerlos, como para que se sigan cuestionando. O se ponga en, como ejemplo, lo de Donald Trump, o sea, ¿cuántos derechos del aborto, de ¿cómo se llama? La designación. El segundo día ya había tenido un retroceso. Sí, enorme. O sea, ya había un avance y llegó un conservador y vámonos para atrás todas las reformas, o sea... Qué miedo que eso pueda pasar en cualquier momento. Así de frágil es nuestro sistema, o bueno, así de frágil la democracia, pero pues no, o sea, somos mayoría. O sea, me niego a creer que hay un sector de la población juvenil que crea en propuestas antiderechos, la neta. Y es que es un punto muy importante, o sea, somos la mayoría. O sea, neta, somos el cambio, o sea, no sé qué estamos esperando, a que se mueran, a que ya se vayan. Ya jubílense. Pero también esta frase de que, no, es que es muy joven o así, o sea, no existe. No, pero de hecho lo veíamos en el primer capítulo, de que, por ejemplo, de que la Cámara de Diputados de Ciudad de México, que dijeron de que puto el que lo lea en una incirculación, estaba lleno de viejitos. O sea, ¿de qué hablas? O sea, o sea, no hay jóvenes. Lo haríamos mejor nosotros. Exactamente. Si alguien tiene por ahí en el Congreso 5 sillas desocupadas, vamos. Al que esté faltando. Los curules ya, rólenlos, por favor. Yeah. Pero sí, no,
Pues el digo, decir que tienen jóvenes y es un joven de 37 años, ¿qué sentido tiene no eso? le digas nada a Samuel García. No, tiene Tienes que dos 36, ¿no? No me acuerdo. 36. 36. 35 tenía el año pasado que se iba a lanzar para presidente, Sí, no quiero ser el 36. más Algo, joven. sí, Sí, más o menos. Ha de ser 36. 36, sí. Sí, Feliz pero cumpleaños. bueno, pero de Happy perdido hay un gobernador joven aquí en Nuevo, bueno, joven, Joven. 36 años, Pero, en pues, otros era lo que la estados. ley le permite también. O sea. Sí, en Ajá. otros estados, ¿en cuántos años están todos los demás gobernadores? También. Sí, romper ese estereotipo de, no sé, si estás apenas saliendo de la carrera, entonces no sabes nada. Ahora Como, también hay que ¿qué poner, definen? hay que poner en retrospectiva, o sea, Ah, pues. realmente tú te vas al Congreso y dices, no, pues él es el líder de que él sabe y que no sé qué, y porque tiene experiencia y porque está grande y que 40, 50 años. Oye, pero usted le sigue preguntando cosas a su asesor legislativo, a su asesor, a su asesor. O sea, tienen un chingo de asesores. Es que, por ejemplo, Es que tienen, o sea, lo que el digo, de- o sea, le ponen la edad como si Como si fuese fuera un... experiencia. Como si o fuera algo, experiencia. ajá. ¿Experiencia en qué, güey? No tienes experiencia trae a 5 jurídica. atrás No de tienes... jóvenes. Exactamente, o sea, no, es que fíjate que el derecho es como la medicina, va cambiando, va revolucionando y puedes ser un experto en derecho hoy, mañana ya te cambiaron la ley. exactamente, Al final de cuentas no importa la edad, Siempre. sino la capacidad, y no, la capacidad no reside en la edad, la capacidad reside en qué tan responsables socialmente somos, Ujú. porque para eso son esos puestos. Y yo creo que también algo que a mí me pasaba, yo creo que iniciando la carrera, es que cuando alguien, no sé, 2 semestres más arriba que yo, me preguntaba algo, yo quería aferrarme a que yo sabía, era algo que yo platicaba contigo hace rato. Yo era que no, yo sé, no sé qué, nada, y era como, está bien también yo decir que no sé, de plano no, No, es sé. que por eso los Y- abogados inventamos una palabra tan preciosa. Depende. Depende. Ajá. Y era eso, que yo Depende. me aferraba a esa idea de que yo tengo que saber todo y cómo no voy a saber contestar, y eso tampoco se vale. Es eso de estoy aquí para aprender y estoy aquí para escuchar a los que saben. Entonces, si quiero convertirme en una joven que sea la primera en hacer algo, pues tengo que preguntar, tengo que experimentar. Y es que es ese pensamiento de siempre estoy aprendiendo lo que puede promover buenos políticos en un futuro, porque un político joven que llegue al poder va a decir, puedo seguir aprendiendo. Y lo que pasa ahorita es de que los que llegan al poder es de que, ay, quién sabe cuántos años se tardaron en llegar y ya llegaron y quieren aplicar las mismas políticas que pensaron cuando eran jóvenes. Y no, güey, te Muy aferraste rápido. tanto, te registe tanto en tu manera de pensar que no estás abierto a modificar tus políticas, a modificar tu pensamiento de cómo ha cambiado la sociedad ahora que ya estás en el poder. Entonces, sí está seguir manteniendo y pues invitar a los jóvenes a seguir participando. Lidera Project siempre está abierto para ustedes si quieren participar. Estamos presentes en cada municipio, en cada distrito local, en cada distrito federal, en donde ustedes quieran participar, están súper bienvenidos, pero eso es siempre lo importante, participar, porque si nosotros no nos organizamos, pues alguien más lo va a hacer por nosotros. Entonces, y si nosotros no hacemos un cambio ahora, nadie más lo va a hacer. O sea, somos nosotros o nadie. Entonces, sí es súper importante. Pues, sus últimos comentarios, chicos. Acabo de, con los chicos, de que hacer como un saludito, es Puñito Líder. Puñito Líder. Ah, ¿Por qué? Puñito ¿qué Líder. edad tienes? No, pues yo quiero, Yo, un chavo de 18 años que está ahí con nosotros. Que... ¿Pero qué es? No, no, O sea, Puñito Líder. el niño quería enseñar su saludo lidera. Sí. Ah, puñito. Puñito Sí, lidera. Puñito Líder. Puñito lidera. Bueno, Bueno, sus últimas palabras. bueno. Bueno, yo creo que en lo personal, que soy la más chiquita de aquí, sí me gustaría hacer como la invitación a los que apenas estamos entrando en este mundo a no tener miedo, a aprender, a preguntar sobre todo. Yo creo que eso es lo que más nos puede ayudar, nunca tener ese miedo. Yo la verdad sí era, como comentaba ahorita, esa idea de que tengo que saber todo y no hay que saber todo, ni siquiera la presidenta creo que lo sepa todo. Somos personas que estamos en constantes cambios y hay que aprovechar de eso, que ahorita somos jóvenes y podemos. Y aunque tengamos 40 años, seguir diciendo que todavía nos falta mucho por aprender. No sé. Así es. Pero espero que no nos tome tanto tiempo. Esperemos que no. No, es que, ay Dios, ¿cuánto le queda a nuestro planeta? Allá, Con este medio ambiente que estamos teniendo. No, o sea, y es general, o sea, es un impacto general de una irresponsabilidad Bueno, sí. que hemos Sí. tenido muchos tiempos, que por más que tengamos una generación que contribuya a un combate al cambio climático,
pues empresas de muchos años y empresas multimillonarias, como lo que pasó en Ternium, como lo que pasó en Sinkers, o al igual lo vemos en el próximo episodio para abordarlo más, pero como sí te mandan a de que sea un ciudadano de 100, de que no gastes agua, no contamines, recicla y todo eso, pero pues tienes a empresas multimillonarias contaminando y contaminando y contaminando. Entonces, como es, hay que dirigir, sí, está súper bien las políticas que se van dirigidas a la población para concientización, porque en algún momento ya no se va a tener que como enseñar eso, sino que pues ya va a ser algo que con lo que nacemos, pero también combatir e ir contra las empresas que están dañando a nuestro país y a nuestro ecosistema, a nuestro medio ambiente. O sea, sí, pues ya es un poco impotencia, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando estaba todo este tema de agua aquí en Nuevo León era como, o sea, güey, o sea, yo veo las estanterías de que de agua, pues en ese tiempo pues de que pues no había de que nada de agua. Era como que faltan garrafones, güey, faltan litros de agua. O sea, yo ibas al Oxxo y de que Diego, no es patrocinado. no decir marcas, No es patrocinado, no le no es patrocinado. Nosotros. Así de que no, pues vas ahí a tu tienda de conveniencia y pues te das cuenta que pues faltaba un chorro de agua. Pero ibas al apartado de donde estaba de que las gaseosas, los refrescos y estaban llenos. O sea, ¿qué te da a entender eso? Que aunque las empresas productoras de agua o nosotros mismos en nuestras casas estemos sufriendo por estar yendo a un tinaco comunitario a sacar agua, esas empresas de refrescos o las empresas de bebidas alcohólicas y todo eso, estaban recibiendo agua y no se les acababa el suministro a ellos porque era primordial que ellos sacaran sus suministros a que nosotros tuviéramos agua en nuestras casas. Y era como que, güey, si nos tienes con nosotros, con de que 1 hora de agua y ahí andas peleándote con tu mamá porque tú te quieres meter a bañar primero, pero sí. acá, pues, o sea, las empresas, ¿sabes cuánto toma una? De hecho, vamos a tocarlo, bueno, no sé, ustedes lo van a ver hasta la próxima semana, pero nosotros mañana grabamos, pero sí tocar el tema de cómo estuvo la escasez de agua, cómo lo vivió, sí, porque claro. Mi amiga que vino hace poquito de Querétaro para acá, para Monterrey, cuando yo fui, me tocó ir cuando estaba la crisis de agua aquí en Monterrey, ir a Querétaro, y yo junto con otro amigo que veníamos de aquí de Monterrey, nos sorprendió de que, ver un camión lleno de garrafones de agua, y yo, güey, ¿por qué no? Porque no, pero sí fue este shock de que, güey, había una escasez de agua bien cabrón en Nuevo León, y era, güey, ¿por qué no nos ayudan? O sea, Querétaro sí tiene agua y yo no. Exacto, no es Querétaro, pero o sea, güey, vivimos una pinche crisis de agua bien cabrona. Que también tuvo controversias políticas, sí, o sea, también hubo un contexto político del por qué no nos ayudaron. Pero sí, como dice la de Game of Thrones, el norte no olvida. Damos los que no nos dieron agua a Monterrey, pero bueno, eso es un tema para otro episodio. De hecho, yo creo que tendrían que tocar el tema de lo de la IA y que se gastaron millones y millones de litros agua, de agua. Claro. Ajá, porque yo sí estuve tratando de investigar lo más posible y no ver como solo lo que decían. Y sí era mucho este cuestionamiento de ¿a dónde se va esa agua? ¿Si se reutiliza? ¿No se reutiliza? Y es empezar a ver realmente qué es lo que está pasando detrás. Y no solo decir se está gastando agua. No, ¿qué está pasando con la realidad de eso? Y pues realmente pues no podemos permitir que empresas, pues industrias grandes sigan contaminando nuestro planeta. O sea, un ejemplo claro fue lo que pasó acá con Ternium, que el río el río Talavera, por donde vivía, sí, lo contaminaron totalmente y ahí de que, sí, ya hicimos, pero pues ya lo hicieron, económica. Pero les dimos una sanción económica. No, pues darles una verdadera sanción, para eso está el Congreso, para que estés reformando y estés obligando a estas empresas a que, pues, cumplen estas mismas normativas que tienes, ¿verdad? O sea, y es como, pues ni modo, o sea, que aunque te tome una pérdida económica de millones de pesos. No, pero pues, o sea, es que también es este concepto de responsabilidad social de las empresas. Sí. O sea, tú empresas te has beneficiado de la población económicamente hablando. Tienes una responsabilidad de retribuirle a la población a la que le estás obteniendo recurso o tu mano de obra, o sea,
la población que te está apoyando para que tú tengas esas ganancias, a retribuirle. O al mundo, al planeta que te está dando los recursos para que tú te puedas enriquecer, retribuirle a la población, retribuirle a la sociedad, retribuirle al planeta los recursos que estás gastando. Pero yo me acuerdo que te estaba platicando con una persona que estaba ahí trabajando para Ternium, y era que no, güey, es que mira, Ternium tiene estas cosas para que no contamine, que no sé qué, que así de que me planteaba todo así un programa de que con madre de que porque Ternium era la empresa más, ¿cómo se llama? La más eco-friendly de todas, es como que, güey, o sea, como que era, sí, o sea, lo que te están vendiendo porque la neta pues no es así, o sea, y el hecho de que Ternium esté ahí en el centro de San Nicolás, al lado de la universidad, es un punto muy peligroso, güey. Es que, yo me acuerdo. Ya tenemos que cortar, ya se me acabó. Pero con este tema. Pero yo me acuerdo. La línea del metro, óxida toda. Yo me acuerdo que cuando fue este tema de que Monterrey llegó a su punto cero, de que era el día más contaminado de Nuevo León o de México, y que Monterrey llegó a primera potencia de contaminación, yo me acuerdo que me subí al metro y dice, ¿qué pedo? ¿A qué huele? Huele horrible, o sea, huele horrible. Me bajé del metro y huele horrible, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando? Hasta dolía respirar, de verdad. O sea, te arde respirar, o sea, es súper mal pedo. Y yo diría que Ternium tiene un chingo de plantas esparcidas por todo Nuevo León, y esas plantas, de verdad, quitarla de ahí porque pues está afectando no solamente le está afectando a los universitarios, está afectando a todas las colonias que están ahí alrededor. Y invierte, es que te digo, es cuestión de querer, o sea, inviértela la tecnología e innovación para que cree nuevas funciones. Tienen una ¿cómo se llama? Una sede en pesquería de 3 kilómetros, güey, mándale toda la producción para allá. Pues no, tampoco es solucionar, porque si no vamos a lo de Zinc, de que Zinc no obtuvo la suspensión del amparo para que volviera a tener operaciones, con la obligación de que para finales de julio tiene que reubicarse la planta, pero vas a llevar el problema a otro lado. Como si el aire no corriera, ¿no? Sí, no, o sea, es cuestión de invertir la innovación para que cree nuevos mecanismos para no crear contaminantes, pero bueno, ya, es un tema, vamos a dedicarle. Un tema muy extenso. Muy extenso. Yo di mi consejo final y nos extendimos a 7 temas diferentes. Pero bueno, Diego, pues nada, chicos, pues estoy muy feliz de estar aquí, que me hayan invitado, espero que me inviten más seguido, pero para echar aquí la cotorreada, pero pues muchas gracias por invitarme y pues nada, espero verlos pronto. Yo pues igual me despido con una frase muy célebre del Papa Francisco, la de hagan lío, sean este joven revolucionario y no tengan miedo. No, Dios lo tenga en su santa gloria, el Papa Francisco. Que nos está viendo en este momento. Los voy a hacer católicos después. Ya sé. No, pues Racita, pues muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Política Regia. Gracias por estar dedicando tiempo de su vida para escucharnos, pero que cada cosa que nosotros platicamos aquí no quede únicamente pues en un cotorreo, en un video para comer, sino que realmente nos cuestionemos el papel importante que tenemos nosotros como jóvenes y qué vamos a hacer para cambiar al mundo. Nos despedimos con esa frase que siempre cerramos. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar a Nuevo León? Muchas gracias.